tengamos un momento de oración para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos bendiga en el tiempo que vamos a estar juntos estudiando la palabra. Bendito Dios, te rogamos, Señor, te ruego yo de una manera muy especial que estos minutos que vamos a estar juntos a través de la tecnología, a través de la internet, sean de bendición, Señor, porque vamos a leer tu palabra. Vamos a estudiar un pasaje importante de tu palabra y te pedimos que sea tu Espíritu Santo con nosotros, guiándonos en el entendimiento de tu preciosísima palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. El pasaje que vamos a estudiar es el pasaje, uno de los más importantes en la profecía bíblica, Mateo 24 y Mateo 25. Vamos a ir despacio, vamos a dejar que la palabra nos vaya hablando en la medida que avanzamos. ¿Okay? Voy a hacer un poco diferente el estudio, no voy a hacerlo con textos ni imágenes, simplemente voy a leerlo y voy a explicar el pasaje directamente de las Escrituras, de la Biblia. Por lo tanto, si tú pudieras abrir tu Biblia, detén un momento el video, busca tu Biblia y ábrela en Mateo 24. La palabra de Dios quiero usar de introducción, antes de entrar al capítulo 24 de Mateo, los dos versos previos. Dice la Escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. El día que entra a Jerusalén, pocos días antes de su sacrificio en la cruz, Él declara estas palabras. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras del Señor Jesucristo son dramáticas, porque ciertamente ocurrieron hace casi 2000 años y se ha cumplido. Israel no quiso reconocer a su Mesías cuando fue visitada por él. Cuando el Señor vino a la tierra, Israel no creyó en Jesucristo. Y el Señor tiene estas palabras duras, son duras obviamente, y es una profecía importante, porque dice: de cierto te digo que no me veréis, sino hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cosa que ocurrirá al final del tiempo de la gran tribulación, al final de la historia, el último evento de la historia previa, al inicio del reino milenial de Jesucristo. Es el evento final, es justamente la batalla de Armagedón y el intento de los ejércitos aliados en contra de Israel de destruirla. Israel al borde de la destrucción, dice el profeta Zacarías, finalmente recibirá la ayuda de su Salvador, de su Redentor, de su Mesías. Y recién entonces, al final de la historia, Israel abrirá los ojos y el velo que hoy tiene puesto sobre sus ojos, que no le permite entender quién es Jesucristo, será quitado y llorarán como se llora por hijo unigénito, dice la Escritura. Pero han pasado 2000 años, ya casi 2000 años, y todavía estamos en la antesala de ese evento. Ciertamente estamos en la época del fin de los tiempos. Somos la generación del fin de los tiempos. Y esto lo vamos a ver
en el transcurso de nuestro estudio. De eso vamos a estudiar hoy. Y es muy importante que pongas atención porque ciertamente es un privilegio el poder estudiar esto ahora, que hay todavía tiempo de presentarnos delante de Dios y de recibir la bendición que Él ha prometido a todos los que estudian su palabra, a todos los que oyen su palabra y a todos los que la ponen por obra. Lindo, lindo, lindo ofrecimiento. Así que, puesta ya esta introducción, vamos a empezar a desarrollar el capítulo 24 de Mateo. Verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Profecía de la destrucción de Jerusalén. Ocurrió algunos años después de que el Señor lo dijera. En el año 70 el emperador Tito destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, ciertamente. El verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esta es la pregunta que toda persona normal tiene que hacerse. Ahora, si hay alguno entre la televidencia de este video que es ateo y que no tiene en cuenta las cosas de Dios, pues la buena noticia para ti es que hoy puedes aprender algo que va a libertar tu vida, la libertad gloriosa del conocimiento de Dios. Porque la Biblia dice que si conociéramos la verdad nos va a hacer libres, libres de lo que sea, libres de argumentos filosóficos falsos, libres de alguna perversión sexual, libres de alguna adicción al alcohol o a las drogas, libres de mal genio, libres de lo que sea. La palabra tiene el poder para hacernos libres. Y si tú tienes dudas acerca de lo que estamos leyendo, no te vayas, porque ciertamente la palabra es luz para nuestro entendimiento. Dice pues el Señor, estando él sentado, los discípulos le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, verso 4, les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea que cuando tocamos el tema del regreso del Señor Jesucristo, tenemos que ser prudentes porque ciertamente hay mucho engaño alrededor. Así que la primera advertencia del Señor es: mirad que nadie os engañe, dice el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Falsos cristos. Hay muchísimos, montones. Yo te puedo mencionar el que se me viene a la memoria ahorita, por ejemplo, Jim Jones o Ezequiel Ataucusi, aquí en el Perú, o en Japón. Hay muchísimos. No es el tema, no he buscado la información, pero han habido muchos. Hay hoy algunos que se llaman a sí mismos ser el Cristo, ser Jesús, y habrán muchos más. Así que cuidado con los falsos cristos. Es la primera cosa que dice el Señor. Primera señal, van a haber falsos cristos. El verso 6 nos da una segunda señal. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no se turben, dice el Señor, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Claro, lo que pasa es que los judíos, los que estaban con el Señor, los discípulos, esa generación vería ciertamente la destrucción de su amada ciudad. Serían invadidos, serían destruidos, serían esparcidos por el mundo entero en esa guerra del Imperio Romano contra Israel. Y esa no es la única, porque la historia está llena de guerras y de rumores de guerras. Por ahí he leído a alguien decir, alguien con conocimiento de causa, a los historiadores, que en el mundo, si juntásemos todos los años de paz que han habido en el mundo, serían solo 50. En todos estos milenios, en todos estos miles de años de historia, solamente han habido 50 años de paz. Interesante, ¿verdad? Guerras y rumores de guerras. ¿Qué dice a continuación? Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y, atención, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Atención, y todo esto será principio de dolores. Es decir, el Señor nos advierte, fíjense si esto no se ha cumplido, ¿verdad que sí? Guerras, rumores de guerras, y habrán, dice, pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ciertamente esto ocurre hoy. No tenemos que hacer mucho esfuerzo para demostrarlo. Tú y yo estamos en plena cuarentena. 100 días, más de 100 días, no hemos podido tener nuestras actividades normales. No hemos podido trabajar como siempre, no hemos podido salir, no hemos podido reunirnos con la familia, no hemos podido celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, como siempre lo hemos hecho, porque estamos en medio de una pandemia del coronavirus. Pero no es la única. Han habido otras epidemias, otras muertes masivas en el mundo, con el ébola, el SIDA, la peste bubónica en su tiempo, la peste negra, conocida como la peste negra, diferentes pestes, hambres y terremotos. Ahora, es verdad que siempre han habido enfermedades, que siempre ha habido pueblos que sufren hambre y que siempre han habido terremotos. Pero la diferencia es, el Señor lo dijo en otro pasaje, que el fin de los tiempos se iba a parecer a los dolores de una mujer encinta, una mujer que está a punto de parir, una mujer que va a dar a luz. Y todos los que somos padres sabemos que esto viene, y cuando viene no hay nada que lo detenga. Vienen las primeras contracciones, luego, ¿qué es lo que ocurre? Aumentan en intensidad y en frecuencia. Eso es el trabajo de parto de una mujer. Los dolores aumentan en intensidad y en frecuencia. Y ahora no tengo estadísticas que mostrarte, pero ciertamente los terremotos, las pestes y el hambre de pueblos que no tienen recursos para sobrevivir ha aumentado tremendamente. La frecuencia de los terremotos, por ejemplo, es una curva muy pronunciada hacia arriba, porque hace 100 años o 200 años habían terremotos, sí, pero muy de vez en cuando. Hoy día las estadísticas muestran que los terremotos peligrosos, esos que son más arriba de la escala 6 o 7 de la escala Richter, ¿verdad? Los terremotos destructores, como aquel que tuvimos en el Perú en el 70, ese terrible terremoto, pero hubo antes, en el 66 hubo otro también grave, y luego en el 74 y luego en el 2000, no sé,
En Pisco hubo 2005, 2006, no sé. Nosotros los peruanos sabemos lo que son los terremotos. La señal consiste en que la frecuencia y la intensidad de estas cosas, pestes, hambres y terremotos, se muestra muy pronunciada, es una curva muy, muy pronunciada hacia arriba. ¿Qué dice el verso 8? Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Habría persecución. Habría una persecución terrible a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Ya al Señor lo tenían entre ceja y ceja los fariseos, los religiosos de esa época del pueblo judío, los escribas y los fariseos, ya le habían puesto el ojo a Jesús, porque la pregunta sería, ¿por qué? Y la respuesta tengo que darla de una forma muy concreta y tal vez sorpresiva para ti. Satanás está atrás de ese odio. Satanás sabe, siempre lo ha sabido, quién es Jesucristo. Y por supuesto que él ha querido desde el mismo principio destruir al hombre, porque ¿por qué o para qué engañó a Adán y Eva? Para destruirlos. Y aunque no es el tema, podría hablar de el fruto del pecado. La primera familia, desobedientes a Dios, Adán y Eva, insultaron a Dios creyéndole a la serpiente antes de Dios. Como consecuencia, el pecado entró al mundo. Y el fruto de esta primera pareja, Adán y Eva, en esos dos primeros hijos que tuvieron, Caín y Abel, el primero se convirtió en un asesino que por celos mató a su hermano menor. Fíjense, y después de ellos, el mundo entero, por generaciones y generaciones y generaciones, ha vivido la terrible consecuencia de apartarnos de Dios. Así que Satanás nos odia desde el primer día, desde el día que Dios nos creó. No tengo mucho tiempo para entrar, pero voy a decirte algo. Siento en mi corazón que debo explicarte una cosa. ¿Por qué nos odia Satanás? ¿Por qué? Yo te lo voy a explicar. No estaba en mi plan hacerlo, pero el Señor me indica, siento en mi espíritu que debo explicarlo. Brevemente, pero lo debo hacer. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso está escrito en la Biblia. El primer libro, Génesis, nos dice, creó Dios al hombre y a la mujer y los hizo a su imagen y semejanza. Ahora, ¿quién es Satanás? Satanás es un querubín, un ángel de altísimo rango, probablemente el de mayor rango en el mundo angélico. El mundo angélico son millones y millones de ángeles, pues el jefe, digamos el general, el de más alto rango, era Satanás. Y Satanás pecó en su corazón porque dijo, yo soy igual a Dios. Voy a poner mi trono a la misma altura del trono de Dios y voy a ser como Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Y ahora, cuando Dios crea al hombre, ¿qué cosa es lo que dice? Lo voy a repetir. Dios, cuando crea al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces Satanás, que estaba seguramente alrededor cuando creó Dios al hombre, porque el mundo angélico fue creado antes que nosotros los humanos. Satanás dijo, ¿eso es semejante a Dios? Esa criatura insignificante, el ser humano, es semejante a Dios. Él, recuerda, te lo acabo de decir, pecó en su corazón haciéndose a sí mismo igual a Dios. Por supuesto, estaba equivocado, porque Dios es uno, el Altísimo es uno. Y entonces sintió odio
cuando Dios dijo, hagamos al hombre, a esa criatura insignificante que somos tú y yo. Somos criaturas realmente insignificantes, sin poder. Somos poca cosa por ahora. Pero Dios dijo, a nuestra imagen y semejanza, y entonces los celos invadieron ya el pervertido corazón de Satanás y empezó a odiar al hombre desde ese mismo día. Y estando él en el jardín del Edén, ¿qué es lo que hizo? Apenas tuvo la oportunidad, los engañó. Primero a Eva y después a Adán, porque los odia, porque te odia a ti, Satanás, y porque me odia a mí. La Biblia dice que él es el acusador y él tiene un objetivo: matar, robar y destruir. Te odia y me odia. Pero gloria a Dios que tenemos a Jesucristo nuestro Señor, quien nos rescató de esas fauces terribles, de esas garras terribles en las que Satanás nos tuvo aprisionados por tantos años cuando vivíamos ajenos a Dios. Así que, siendo ahora libres y siendo de Jesucristo, tenemos un enemigo. Nunca lo olvides. Satanás es tu enemigo y es mi enemigo también. Ahora, ya te dije por qué Satanás nos odia. Dice el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos, ya sabemos que de Satanás ciertamente somos aborrecidos, pero acá dice de todas las gentes. Y esta es otra cosa importante. No somos populares los cristianos. No somos ni siquiera al mundo, no somos agradables. Se nos insulta, se nos cataloga como retrasados mentales, que nos han lavado el cerebro, es la acusación, y en cierta medida nosotros los cristianos, según la Biblia, según la primera carta a los Corintios, hemos sido escogidos por Dios a propósito entre lo despreciado del mundo. Es decir, Dios ha escogido, por ejemplo, a este servidor tuyo. No porque yo sea talentoso, ni hermoso, ni inteligente, ni agraciado, ni carismático, ni nada de eso, porque ciertamente no lo soy. Cualquier cosa buena que yo pueda tener, que yo pueda reflejar, es simplemente eso, un reflejo de la gracia de Dios a través de la misericordia que Él tuvo conmigo, de escogerme de ese camino por el que yo anduve muchos años, perdido en mis pecados, como todo el mundo. Ahora, las gentes, el mundo, no se agrada de los creyentes. ¿Saben por qué? Y esta es otra cosa importante que hoy día te estoy revelando, que hoy día te estoy mostrando para que aprendas un poco de la palabra de Dios en profundidad. Según el Evangelio de Juan, capítulo 3, tú lo puedes buscar después y leerlo. Ahí vas a encontrar que una frase, tal vez el verso más hermoso y más conocido de las Escrituras, que dice, porque de tal manera amó Dios al hombre que le ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios nos ama y nos ha dado a Jesús para que creyendo en Él seamos salvos. Ahora, más adelante en ese capítulo 3, la Biblia dice que los que no se acercan a Dios, los que no quieren creer esa palabra y los que no quieren rehacer su vida, los que no quieren pedirle perdón a Dios, los que no se arrepienten y los que prefieren seguir el camino que hoy tienen de placer y de menosprecio a las cosas de Dios, no se acercan a Dios, dice las Escrituras, porque siendo Dios luz, no quieren que se revele la condición de su alma. Si el mundo desprecia a un cristiano, es porque nosotros los cristianos hemos reconocido
nuestro pecado, nos hemos arrepentido delante de Dios y hemos recibido una nueva naturaleza, pero el mundo no lo quiere hacer. Las gentes por eso desprecian al cristiano, a un cristiano. Ahora, tampoco quiero yo pintar un cuadro irreal de que nos persiguen y nos odian. Ciertamente en el mundo hay persecución de cristianos, pero acá en el Perú, acá nadie nos persigue. Acá lo que no hay ciertamente es simpatía, tal vez hay un cierto menosprecio, pero hay otros lugares en el mundo donde seguir a Jesús te cuesta la vida. Donde el Islam, por ejemplo, en los países donde el Islam es la religión oficial, si se enteran, si te encuentran adorando al Dios de la Biblia, siguiendo a Jesucristo, ciertamente tu vida vale poco. En África y en otras partes de ese mundo, el seguir a Cristo tiene un altísimo precio. Acá en el Perú y en otras partes del mundo, donde no hay esa persecución, por lo menos sí hay una cosa, que es desprecio. No estoy yo resentido por eso, es simplemente la realidad. No somos personas que gocemos de atractivo especial, no, el mundo no nos cotiza bien, el mundo no nos recibe bien. Y acá el Señor nos está diciendo en el verso 10, en el verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Y ciertamente pasó eso con los discípulos. Todos ellos, a excepción de Juan, murieron violentamente, aserrados, crucificados, quemados en la hoguera. Los 11 apóstoles del Señor Jesús, a excepción de Juan, murieron así. Pablo, por ejemplo, fue decapitado. Pedro fue crucificado y de cabeza. Fue terrible el precio que tuvieron que pagar por mantenerse fieles al nombre del Señor Jesucristo. Acá nosotros en esta época, los peruanos, los americanos en general, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, no hay esa persecución ya, pero ciertamente la hubo. Y los discípulos la sufrieron. Es más, el Imperio Romano persiguió a los cristianos por 3 siglos. 3 siglos. Y Esmirna, la segunda iglesia citada en el libro de Apocalipsis, la primera es Éfeso, la segunda es Esmirna, que significa amargura, ciertamente sufrió de 10 reyes romanos una persecución terrible. Ahora, una de las señales del fin de los tiempos, porque estamos estudiando señales del fin de los tiempos, es que va a haber menosprecio por aquellos que seguimos el nombre de Jesucristo. Así es. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ocurrió cuando hubo la persecución entre los discípulos del Señor y ocurrirá en medio de la gran tribulación también. La gran tribulación, eso lo veremos en otra oportunidad en detalle, pero hoy te adelanto. La gran tribulación es la semana 70 de Daniel. El Señor profetizó a través del profeta Daniel que para Israel habrían 70 semanas de años. Y esto es muy hermoso, algún día lo vamos a estudiar en detalle, pero hoy te tengo que decir una cosa. Esa última semana de las 70 está por comenzar. Ya pasaron 69 de esas 70 semanas. Luego ha habido un intermedio de 2000 años durante los cuales el Señor ha tocado a muchísima gente en el mundo entero. Se conoce esta época como la época de la gracia o la era de la iglesia. Dios ha salvado a mucha gente a través de la fe en Jesucristo por 2000 años. Pero Israel no, salvo poquísimas excepciones de judíos que sí han creído en Jesús. Jerusalén y todos los judíos han rechazado siquiera la idea de que Jesús sea el Mesías prometido
en las Sagradas Escrituras, en la Torá, en los libros proféticos de Moisés y de los otros profetas. Israel no ha reconocido a Jesús. Y en el Evangelio de Juan dice el Señor que a lo suyo vino, a Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, y los suyos no le recibieron. Más, dice después, si otro viniese en su nombre, a ese le recibirán. Es una terrible ironía y una terrible tragedia que va a ocurrir a Israel, porque rechazaron a Jesús y negaron el ser el Mesías de las Escrituras, y han prohibido, por ejemplo, el capítulo 53 del libro de Isaías, que dice del siervo sufriente, del Mesías, que tiene pues dos apariciones, como el siervo sufriente, pero después como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Israel prácticamente ha prohibido que se lea y se estudie el capítulo 53 de Isaías, y le ha negado a su pueblo, a través de, estoy hablando de los líderes religiosos, le han negado al pueblo de Israel por 2000 años el saber y el conocer el Mesías prometido, que es Jesucristo. Así es, terrible, terrible. Por eso dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, recuerden cómo comenzó el Señor a dar las señales, falsos cristos y también falsos profetas. Muchísimos falsos profetas hay por todos lados. Hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos nosotros protegernos de falsos profetas? ¿Cómo podemos nosotros saber que tal persona, tal pastor, tal predicador o sacerdote o lo que sea? ¿Cómo podemos saber que los líderes religiosos nos están enseñando la verdad de Dios? ¿Cómo? Hay una sola forma. Tienes que saber la Biblia, tienes que leerla. Cuando escuches algo, pues cerciórate de lo que ellos dijeron, si está escrito en la Biblia. Si alguien te predica algo diferente a lo que la Biblia enseña, apártate. Es un falso profeta. Es un falso maestro. Así que el Señor dice, cuidado, porque en el tiempo del fin, recuerda, estamos estudiando las señales del fin, habrán muchos falsos profetas y falsos maestros. ¿Qué dice el verso 12? Dice algo que está pasando hoy. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, yo tengo bastantes años ya, y yo recuerdo cuando era un niño pequeño, el mundo era diferente. Ciertamente el mundo era diferente. Cuando yo era un niñito de, digamos, 5 años, yo tengo algunos recuerdos aún anteriores a esa edad, pero yo recuerdo cómo era el mundo. Recuerdo que no era tan peligroso como lo es hoy. Ciertamente siempre ha habido maldad, pero hoy día, la maldad, dice aquí el verso 12 de Mateo 24, se ha multiplicado, y por esa razón el amor de muchos se ha enfriado, porque vivimos en un mundo perverso, vivimos en un mundo que no respeta ni siquiera la fragilidad de una criatura, y hay pedófilos ahí sueltos que destruyen una vida. Terrible pecado, pero hay muchísimo dolor, muchísima maldad, y ciertamente por esa maldad, porque, bueno, ya ataque, pero no solo a los niños, los violadores, los que, por ejemplo, por motivos religiosos, entran a una iglesia con una ametralladora y matan a 50 personas, ocurre en los países
donde el Islam pretende tener el control total, o esos desquiciados que entran a una escuela y matan a 15, 18 o 20 personas, porque están locos, porque un demonio se les metió o algo de eso. Por haberse multiplicado la maldad, la consecuencia de esa maldad hace que el amor se enfríe. Nosotros, los de esta generación, los que vivimos estos días, ciertamente ya no tenemos ese afecto natural que teníamos hace 50 años. Por eso te digo, yo que ya he vivido bastantes años y que tengo recuerdos, Dios me dio a mí una muy buena memoria, y tengo recuerdos aún desde que yo tenía 2 años o 3, y recuerdo algunas pequeñas escenas cuando mi mamá, por ejemplo, mi mamita linda que ya está con el Señor, nos llevaba a la playa. Nosotros vivíamos en Barranco, y la playa, y yo recuerdo, tengo imágenes todavía en mi mente indelebles de esos lindos días. La gente era diferente, el clima era diferente, la comida era diferente, no habían cosas alteradas con la genética alterada, ni con venenos que usan hoy día las grandes fábricas de alimentos. Los animales es decir, las gallinas, los pollos, las reses eran alimentadas en forma natural y comíamos mejores cosas y a mucho menor precio de lo que hoy comemos. La leche era pura, la mantequilla era de leche y no margarinas, que mejor no comas eso. No es el tema, pero ciertamente el mundo se ha deteriorado muchísimo. Se ha deteriorado muchísimo, y por esa razón, quisiera citarte un pasaje del libro de Daniel, cuando el profeta le revela el sueño al rey Nabucodonosor, quien soñó en una estatua enorme, impresionante, que tenía una cabeza de oro. Los hombros y los brazos eran de plata, el pecho de bronce, el vientre, los muslos eran de hierro, y los pies, las piernas y los pies eran mezclados entre barro y hierro. Un deterioro desde la época esa antigua, en el que el propio rey Nabucodonosor era la cabeza, hasta los días en los que hoy vivimos, en que es nuestra civilización, nuestra generación es comparada en las escrituras como el barro, porque ciertamente los valores han sido perdidos, la maldad se ha multiplicado, y por esa razón el amor de muchos se ha enfriado, tu amor y mi amor también. Pero gloria sea dada al Señor, que Él ha venido a rescatarnos, a deshacer las obras del enemigo, a rescatarnos de esa vana manera de vivir que teníamos antes de conocer al Señor, y nos ha devuelto su amor que ha vertido en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Y los años que vienen son maravillosos para aquellos que conocemos esta verdad y que seguimos esta verdad en Jesucristo. Y esa es la oferta que Dios te quiere hacer hoy. Yo voy a llegar hasta aquí hoy día, porque ciertamente ya tengo buen tiempo con el estudio. Yo podría seguir 1 hora más, pero dudo que tú tengas la disposición de escuchar 1 hora más. Así que lo dejamos en el verso 12, y antes de cerrarlo, quiero, como siempre hago, quiero recordarte que Dios te ama y que Él tiene el propósito de traerte a la promesa hermosa, preciosa, incomparable de hacerte parte de su familia. Dios quiere que tú seas su hijo. No todos son hijos de Dios, no todas son hijas de Dios. Esta es una verdad que el diablo soltó en el mundo, que todos somos hijos de Dios. Mentira. Porque el Evangelio de Juan dice, en el verso 12, que mas a todos los que le recibieron, a Jesús, les ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. A los que reciben a Cristo, acá, en el corazón, les ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si Dios te da a ti la potestad de ser hecho algo, es porque todavía no lo eres. Sentido común, ¿verdad? Dios nos adopta
como hijos el día que recibimos al Señor Jesús. Y el Evangelio es muy sencillo. Tú puedes ser parte de esta hermosa y gran familia que somos los futuros herederos de la gloria de Dios, los gobernadores del mundo venidero, del reino de amor, paz y justicia del Señor Jesús, siempre y cuando invites al Señor Jesús a entrar a tu corazón. Y esto es bien sencillo, porque hay solo dos cosas que Dios quiere que tú hagas al escuchar la palabra. Número 1, que creas acá en tu corazón, que creas. Y número 2, la segunda cosa que Dios espera de ti es que confieses con tu boca, creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que el Dios Padre lo levantó de los muertos, es decir, creer en la divinidad de Jesús y en su resurrección. Y luego confesar. Y no tienes que estar delante de gente, puedes ponerte de rodillas ahí donde estás y decirle al Señor, yo creo la palabra, ahí solito donde estés, busca, si no estás solo, apártate, busca un lugar, pero ponte de rodillas o de pie, no importa la posición en la que estés, cierra tus ojos y dile, yo creo esa palabra y yo necesito que tú limpies mi vida de todos esos recuerdos de pecado que tengo. Y Dios lo va a hacer, porque son solo dos cosas las que tienes que hacer. Te lo repito una vez más, cree en tu corazón y confiésale a Dios con tu boca que quieres ser perdonado y bendecido para recibir el reino eterno que Dios ha creado para todos aquellos que creemos la palabra y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Una brevísima oración. Si eres tú uno de esos llamados hoy, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y yo voy a hacer una oración muy breve. Querido Dios, gracias por esta palabra y este tiempo. Yo creo, Dios, que la palabra que hoy se ha presentado es cierta. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es Dios. Y creo que Él murió en la cruz y que resucitó de los muertos. Y yo quiero, Dios, ser perdonado de todos los pecados anteriores de mi vida y ser bendecido por ti porque quiero ser parte de esa maravillosa familia que tú tienes, de tus hijos y de tus hijas verdaderas y verdaderos que hemos creído en Jesucristo. En su nombre, yo te recibo, Dios, recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y te ruego que me ayudes a seguir mi vida en la luz de tu palabra. Amén. Amén. Qué precioso. Si tú has hecho esa oración, tu nombre se ha escrito en un libro que está en el cielo. Ese libro se llama el libro de la vida del Cordero. Y el Señor, nuestro Dios, el único y sabio Dios que existe, ha puesto su espíritu en tu corazón. Y a partir de hoy, de esta hora, tú eres un hijo verdadero de Dios, una hija verdadera de Dios, y eres heredero de la gloria de Jesucristo. Te felicito si lo hiciste. Te felicito y oro por ti. Escríbeme una nota para saber que alguien aceptó esta preciosa palabra porque tiene en su corazón el terreno fértil para crecer en las promesas que Dios nos ha dado. Dios mediante, seguiremos estudiando pronto lo que sigue de esto. Hemos estudiado 12 versos y tenemos muchas cosas más. Dios te bendiga y te veo en la próxima oportunidad. Amén.